Hola, mi nombre es Aarón, soy uno de los pastores en la Iglesia Bíblica Bautista Ágape de Bucaramanga. Nos encanta que está aquí con nosotros en su Iglesia Ágape. Si podemos ayudar en algo, aquí estamos a sus órdenes. La Iglesia Ágape existe para ser seguidores de Cristo que aman a Dios, aman a las personas y llevan el Evangelio al mundo entero. Si podemos servirles en cualquier capacidad, pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Ágape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape. Yo quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro que hemos venido estudiando expositivamente domingo a domingo, y este libro es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, ¿sí? Vamos en el 5, ¿no? Bueno, yo no siento nerviosismo al exponer esta palabra, pero creo que los pastores sí deben asustarse cuando se expone esta palabra y ellos no están haciendo un buen trabajo. Yo no soy pastor, soy simplemente un hermano como ustedes que predico la palabra igual que ustedes, de pronto de uno a uno. Otras veces tenemos la responsabilidad, porque más que un privilegio es una responsabilidad grande el pararse aquí a explicar el consejo sabio de Dios. Quiero que oremos primero para colocar este tiempo en manos de Dios y que Él sea quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender la enseñanza de hoy. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, dándonos el entendimiento para poder comprender el mensaje del día de hoy. Que nuestro corazón pueda atesorar todo lo que tú tienes para decirnos. Señor, y yo te pido que me ayudes a exponer esta porción de la Biblia, Señor. Que yo no me vaya a salir, que no vaya a dar mi consejo, que no vaya a dar algo que sea humano, sino que sea fiel a la exposición de tu palabra para toda persona que la va a escuchar en algún momento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y decía que es difícil esta palabra, y algunos pastores que quizás tendrán la oportunidad en algún momento de escucharla se van a sentir cuestionados, señalados. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, el título que hoy vamos a ver, o el mensaje que hoy vamos a ver, se llama ¿Cómo tratar a los pastores de la iglesia? Y como primera medida nosotros vamos a ver el respeto que debemos a los buenos pastores. Como segunda medida, ¿cómo podríamos nosotros dar un salario justo al pastor? Y quiero hacer o abrir un paréntesis acá. Quizás no sé si hay personas que nos acompañan por primera vez, o hay personas que hasta ahora están viniendo a esta iglesia. Yo no quiero exponer este pasaje para motivarles a ustedes o para quizás psicológicamente manipularles a que tengan que dar. Pero es cierto también que una persona que ejerce una labor debe recibir un salario. Y una persona que ejerce una labor bien hecha, con excelencia, debe recibir un salario digno. ¿Y por qué vamos a tocar estos temas? Los vamos a tocar porque estamos exponiendo Primera de Timoteo, todo el libro. No obviamos ni un solo versículo. Hay pasajes difíciles que confrontan bastante a la iglesia y a quienes gobiernan la iglesia. Y nosotros no quitamos ningún pasaje, no pasamos por encima de un pasaje por conveniencia. Entonces no quiero que se vayan a llevar de pronto una impresión de que hemos preparado esta enseñanza con el fin de sacar el dinero que tienen en sus bolsillos. Aquí en esta iglesia nunca se ha predicado eso y nunca se predicará. ¿Sí? El tercer punto que vamos a tocar
es la murmuración. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado con la murmuración. Y el cuarto punto es cómo debemos reprender a un pastor. Porque los pastores no son intocables. Los pastores son seres humanos que también cometen errores. Y es lícito reprenderles. No son los ungidos de Dios, los intocables de Dios, no. Son seres humanos comunes y corrientes que disponen su vida para poder traernos a nosotros la palabra de Dios. Pero ahora usted dirá, pero también existen malos pastores. Pastores que quieren robarnos el dinero, quieren sacarnos el dinero. Y eso es cierto. De eso vemos muchas iglesias. Iglesias que están únicamente para mutilar a las ovejas. Iglesias donde sus pastores quieren vivir una vida de opulencias. Hemos visto, yo creo que algunos en la internet, y hay pastores que tienen hasta aviones privados, limusinas. Pastores aquí en Bucaramanga que viven en Ruitoque, tienen escoltas, camionetas blindadas. ¿Por qué eso? Si los pastores son hombres de Dios que deben vivir únicamente para el evangelio, ¿por qué? Bueno, eso es lo que vamos a tocar en el día de hoy. Yo quiero que contemplemos nuevamente el título, cómo tratar a los pastores de la iglesia. Para eso vamos a leer el capítulo 5 de Primera de Timoteo, desde el versículo 17 al 21. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El primer punto que quiero que veamos acá es el respeto que debemos a nuestros pastores. El respeto que debemos a nuestros pastores. Yo dije, hay pastores buenos, pero también hay pastores malos, y yo no les considero pastores, sino les consideramos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, lobos disfrazados de ovejas. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Sepamos diferenciar. Entonces, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien. Ojo acá. Los ancianos. Bueno, cuando vimos el versículo 1, contemplábamos esa prédica, creo que fue el hermano Juan quien la dio, acerca de cómo exhortar a un anciano en la iglesia, en la congregación. Decía, no reprendas al anciano, sino exhórtale, anímale, ¿sí? Llévale para que vuelva, para que vea su pecado y se arrepienta. O sea, no vayamos a ser como esos mutiladores, esos castigadores, sino tenemos que hacer es volver a la persona que ha caído en pecado. Entonces, esos ancianos a los que se refiere el primer versículo del capítulo 5 está refiriendo a hombres longevos, a hombres de avanzada edad. Y luego vimos también que nos dice el apóstol Pablo cómo debemos tratar a las viudas, cómo debemos tratar a los huérfanos. Y casi que el capítulo 5 trata más sobre las viudas, sobre cómo ayudarlas, cuáles son las verdaderas viudas, cómo comportarnos con ellas. Bueno, pero entonces a los ancianos a los que se refiere en el versículo 1 es a hombres de avanzada edad. Acá cuando dice los ancianos que gobiernan bien, se está refiriendo a ¿quiénes? A los pastores. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que a los pastores? Por el contexto en que nosotros vemos los ancianos que gobiernan bien. ¿Sí? No todos los ancianos gobiernan, porque hay ancianos que son solitarios, como el apóstol Pablo, hablando de una persona longeva, ¿sí? Entonces, para aclarar un poco el término de ancianos, vamos a mirar en Hechos 20:17 lo que dice Pablo, ¿no? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos. ¿Dijo el anciano o los ancianos? Los ancianos. Eso está escrito en qué? En plural. O sea, son varios.
o muchos ancianos de la iglesia. Y notemos acá, hizo llamar los ancianos de la iglesia. Una iglesia, varios ancianos. O sea, eso nos está dando una luz que una iglesia, según el Nuevo Testamento, debe estar gobernada no por un pastor, sino debe tener varios pastores. Y más adelante vamos a mirar qué tan sabio es que una iglesia tenga varios pastores. Miremos Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quiénes apacientan? Los pastores. Entonces, lo que quiero que veamos es, primero, que una iglesia sana, basada en el Nuevo Testamento, debe ser gobernada por varios pastores, una iglesia. Lo segundo que yo quiero que vean es que la palabra ancianos, obispos y pastores ejercen la misma función. Es una palabra, o son tres palabras intercambiables para cualquiera que ejerza la misma función. Entonces vemos que a los pastores les llaman ancianos, obispos o pastores, ¿sí? Para que tengamos eso claro, porque vemos por ahí muchas enseñanzas falsas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la iglesia universal, la iglesia católica, me disculpan si hay algún católico, pero allí encontramos una forma de gobierno donde hay una cantidad de niveles. Está el sacerdote, el obispo, bueno, y a lo último, el papa, ¿sí? Pero lastimosamente muchas iglesias evangélicas están tomando o han tomado ese modelo de gobierno, donde parece más una dictadura, donde el que está arriba, ese pastor, es el inamovible y únicamente cede el trono a uno de sus hijos y él es el que manda, y ese tiene pastores, pero él es la máxima autoridad. Y hay que se equivoque y hay que alguno de los miembros le diga algo y lo que le va a decir: ¿quién eres tú para decirme? ¿O quién te dijo que eso estaba mal? O sea, es sano una iglesia con un cuerpo pastoral de varios hombres. Entonces, los que apacientan las ovejas son los pastores. La iglesia es gobernada por hombres maduros. Y cuando hablo hombres maduros, no me estoy refiriendo a hombres que ya respiran muy corto, no por COVID, sino por edad, ¿no? Me refiero a hombres que llevan años estudiando la palabra de Dios, llevan años metidos con Dios y dando testimonio en sus vidas que realmente han creído y temen a un Dios. Esos son hombres maduros. Por esos hombres, o sea, esa clase de hombres son los que tienen que estar gobernando la iglesia. Primera de Timoteo, continuamos con el versículo 17 y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos. Bueno, en el original, en el griego, esta palabra sean tenidos está escrito de forma imperativa. Es un verbo imperativo. ¿Sí saben qué es imperativo? O sea, esto es una orden. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Recuerdan la palabra honrar? Cuando hablábamos de las viudas, debemos honrar a las viudas. Y una de las formas de honrar a las viudas, bueno, es el respeto que merecen como mujeres que están solas. Y la otra forma de honrar a las viudas es sosteniéndolas, sustentándolas. Hay otro mandamiento, el cuarto, ¿recuerdan? Honrar a padre y madre. Y yo no solamente honro a padre y madre obedeciéndolos, sino también los honro cuando ellos tienen necesidad de algún bien y nosotros ayudamos a suplirlo. Ese es el cuarto mandamiento. Entonces, Dios manda a que honremos a los pastores. Dios lo manda. ¿Y quiénes
nosotros decimos, ¿no? En la palabra Dios manda, pero muchas veces encontramos al apóstol Pablo que dice, bueno, esto no dice Dios, sino lo digo yo. Aquí Pablo estaba escribiendo a Timoteo. Ahora yo digo una cosa, ¿quién está ordenando que honremos a los pastores? ¿Dios o Pablo? Dios, exactamente. En 1 Timoteo 1:11, mire lo que dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dios encomendó este evangelio ¿a quién? A Pablo. Y Pablo lo está enseñando a Timoteo para que lo coloque en práctica en la iglesia de Éfeso, donde habían algunos problemas que, bueno, gracias a Dios, aquí no los hay. Bueno, eso creo porque pues llevo poco tiempo aquí. 1 Timoteo 2:7 dice, pero para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Cuando Pablo escribe a las iglesias en fe y verdad, no es Pablo, es Dios a través de Pablo. Dios escogió a Pablo y Cristo se le presentó cara a cara. ¿Sí recuerdan? Cuando iba camino a Damasco, se le presentó cara a cara. Allí Pablo fue confrontado con el Señor y bueno, pasaron muchas cosas donde Pablo adquirió conocimiento de cómo debía él llevar el mensaje. Ahora, Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso de cómo funciona una iglesia sana. Y eso no solamente es para Éfeso, eso es para todas las iglesias, absolutamente para todas, para esta también. Entonces coloquemos especial atención para que no vayamos a caer en garras del enemigo. No creamos lo que dice, hay dichos por ahí que dicen, eso todas las iglesias conducen a Dios. Esto no es verdad. ¿Cuál es el camino para llegar al Padre? Jesucristo. Es el único. No hay santos, nada, solamente Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Una vez estaba haciendo un trabajo en un sitio y compartía el evangelio con una familia. Haciendo mi trabajo, me gusta estar hablando siempre de Dios. Y cuando me fui a despedir, dijo el Señor, ve mi hija, ve a ese muchacho. Bueno, cuando eso yo estaba muchacho, ¿no? Ve a ese muchacho, vea, ¿sí ve? Es evangélico. Y no nos tocó la Virgen, ¿sí ve que? Y yo, un momentico, Señor, y me devolví. Bueno, pues no me volvieron a llamar. Pues yo quise explicar el evangelio, pues hay personas que se rehúsan, otras personas quizás quieren aprender o entender. Pero nosotros debemos andar siempre con la verdad. No por preferencias, porque a veces porque el jefe y quiero caerle bien al jefe y le sigo la corriente. Yo prefiero ser despedido de un trabajo, que no me llamen más a hacer un contrato, pero no que de pronto el alma de esa persona vaya a ir al infierno y yo, teniendo la oportunidad de detener eso, no haya hecho nada. Entonces prefiero ser odiado, pero por lo menos llevar la verdad, y una verdad tan grande como esta, porque esto es la verdad más grande de todo el universo y más importante que comer y que trabajar. Entonces, una iglesia sana no solo tiene pastores dedicados que cumplen con un carácter irreprochable, según 1 Timoteo 3:2, porque hay requisitos para que una persona pueda ser pastor, ¿verdad? Eso ustedes lo vieron, yo no había llegado en 1 Timoteo 3. En el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y vemos iglesias que, bueno, aquí no hay pastoras, pero quiero hacer este paréntesis. Vemos iglesias que han tenido un pastor y muchas pastoras. Eso no es bíblico. Entonces, una iglesia sana no solo tiene pastores dedicados, sino que también tiene una iglesia que reconoce la autoridad y que afirma el honor de sus pastores. Porque el pastor puede ser muy dedicado, pero ¿y la iglesia cómo responde a esa dedicación? Cristo valora a los buenos pastores. Bueno, hermanos, esto es algo que quiero colocar, si ustedes quieren estudiar, si más después otro día quiere que lo estudiemos. Haciendo una buena exégesis de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, allí está hablando de Cristo que tiene 7 estrellas en la mano
y que se pasea por en medio de los candelabros y habla que esas 7 estrellas son 7 ángeles. Pero esos ángeles no son como los que nos imaginamos con las alitas y eso, no. Esos ángeles de los que está hablando, porque antes había contemplado el mensaje de las 7 iglesias, son los 7 pastores. Entonces yo quiero que sepamos que Cristo, ojo, Cristo valora bastante a los pastores que hacen bien su labor. Es Cristo mismo. Y Apocalipsis 1:20 algún día, Dios quiera, podamos estudiar este libro aquí en la iglesia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para que quitemos paradigmas o imaginaciones de personas que han torcido la escritura y que a veces no quieren que sus miembros ni siquiera pasen por ahí, que porque no se puede entender. Entonces, vamos a resumir. ¿Honramos nosotros a nuestros pastores? Y si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Es que el pastor es gringo y a mí me gusta tener un amigo gringo. ¿Por conveniencia? ¿Porque toca? ¿O porque Cristo es digno de que nosotros honremos a los pastores? No lo hagamos por el hombre. Hagámoslo por obediencia. ¿A quién? A Cristo. Pero a todos los pastores o a todos los que dicen llamarse pastores, no. A los que cumplen los requisitos de pastores y a los que nosotros vemos que realmente son pastores. Pero debemos tener cuidado nosotros, o sea, sabemos que no hay buenos pastores, que hay lobos rapaces. Bueno, no puedo nombrar estas personas, pero hay muchos que vemos hoy en día en un canal que se llama Enlace, ¿sí? Bueno, yo veía. Y en YouTube, en las redes sociales, salen muchos de estos lobos, falsos maestros. Pero tenemos que tener cuidado de no ir a confundir nosotros a los falsos maestros con los buenos maestros, porque así como hay falsos pastores, hay buenos pastores. Tengamos muchísimo cuidado de no ir a caer en prejuicios, en falsos juicios. Dicen que nosotros no debemos juzgar, ¿no? Pues eso dice un pasaje de la Biblia, porque como juzguéis, nosotros seremos juzgados. Pero también dice la Biblia que debemos juzgar con justo juicio. Hay que estudiar, pero lastimosamente el tiempo se me acaba. Lo único que quiero decirles es que no tengan miedo a los pastores mentirosos, ¿sí? A los falsos, a los ladrones, no tengan miedo. A esos podemos juzgarles, no para condenación, porque el que condena es Dios, pero sí para hacerles caer en cuenta de sus mentiras. Ahora, ¿qué parámetros debemos usar para saber si un hombre es realmente un pastor según los estándares bíblicos? Debemos utilizar un parámetro, así como una empresa nos evalúa a nosotros cuando nos va a dar un cargo, ¿sí? Nos evalúan. Hoy, algunos hacen unas pruebas, ¿cómo es? Psicotécnicas. Bueno, pues nosotros también debemos tener unos parámetros bíblicos para poder saber si un pastor es pastor o si no es pastor. Debemos usar la Biblia primero que todo para saber si realmente es un pastor. Debe ser un hombre convertido a Cristo. Y ustedes van a decir, pues lógico. Hermanos, no crean que toda persona que se para en un púlpito a predicar ha nacido de nuevo. Yo he predicado bastante de eso y me han llamado bastante la atención, muchísimo. Casi siempre llamo a una persona al principio cuando me dicen que es cristiano, le llamo hermano. Y después cuando empiezo a llamarle por el nombre es porque no le considero hermano. Sí, y me han reprendido por eso. El pastor es uno de los que me dice, no, vea que yo, bueno, está bien, sí, yo no soy Dios, pero es que se comporta como un mundano. Ahora, hay otras personas que llamo por el nombre por el grado de confianza que hay, ¿sí? Entonces, no siempre, ¿no? Ha nacido de nuevo, es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo se comporta una persona que ha nacido de nuevo? Ya no está persiguiendo lo que antes quería, ya no sueña con todas esas cosas, esas cosas materiales que antes quería. Porque es que vemos pastores, entre comillas, que dicen que han nacido de nuevo, fueron ordenados pastores y lo que están persiguiendo es yates, aviones, islas, viajes y un montón de cosas. Y uno dice, uy, pero si uno de los pecados es la avaricia, entonces ¿Dios no le salvó de la avaricia?
hay que tener cuidado. Ahí más o menos ustedes se van dando cuenta y ya empiezan a decir, uy, este señor de esta iglesia de allí como que no es pastor, como que no ha nacido de nuevo, ha crecido en su fe. Realmente un pastor vive por fe. Bueno, todos vivimos por fe en algún momento de nuestras vidas, pero un pastor, no importa la circunstancia, él va a querer siempre llevar el mensaje de Dios a la grey donde Dios le ha puesto. Es un hombre maduro, pero en su fe. Es un hombre que es señalado, que lo están a toda hora dándole látigo, rejo, están hablando de él, pero él que baja la cabeza. Es un hombre maduro que no va a contestar a esto, ni se va a enfrentar a otra persona a pelear, sino que no es perfecto. Ojo con eso. A veces pensamos que los pastores son perfectos, pero recordemos, son hombres. Hombres iguales que ustedes y que yo. Son personas que pueden fallar. Y es por ese motivo que nosotros debemos tener en constante oración a los pastores. Pero tampoco es un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina, dice la palabra de Dios. Es una persona que sabe la palabra, conoce la palabra, predica la palabra, vive la palabra, pero defiende la sana doctrina. Por eso dice la Biblia también que no podemos colocar a un neófito a gobernar una iglesia, una persona que no conoce la palabra. Es muy peligroso. Es un hombre que lleva tiempo caminando con Dios. Es un hombre que lleva tiempo estudiando la palabra, dependiendo del Señor. Apacienta y cuida la iglesia. Como dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo del 1 al 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El versículo 2 dice: apacentad. ¿Cómo apacentamos nosotros las ovejas? Dándoles de comer. ¿Y qué come el pueblo de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de la palabra de Dios. Entonces, un hombre que dice ser pastor y no conoce la Biblia, ¿cómo da de comer a sus ovejas, a su pueblo? No puede. Entonces, si vemos un hombre que dice ser pastor y no conoce la Biblia, mandémoslo primero a que estudie la Biblia. Luego sí que regrese y miremos a ver si evaluamos lo demás. Hebreos 13:7 dice: acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un buen pastor tiene buena conducta. Tiene una muy buena conducta. No como me decía un amigo, yo le decía, oye hermano, bueno hermano no, pero ¿y esto? Ay, errores humanos. Y después volví otra vez y esto, errores humanos. Y después volví una tercera vez y esto, dijo errores humanos. Ya después no volví más. No decimos que no nos equivocamos, pero tampoco persistimos en la equivocación. Porque a veces parecen más cristianos, gente del mundo que no conoce a Dios, que se comporta sabiamente, a hombres que dicen ser pastores y están en constante pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina. Decíamos nosotros que es conocedor de la sana doctrina. ¿Y de cuál doctrina? La que Cristo enseñó a los apóstoles. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Defiende la sana doctrina. Un pastor está allí para defender las ovejas únicamente con la palabra de Dios. Varias veces o antes aplicaba algo y era que, o una vez en una de las exposiciones de la palabra, yo llegué y dije que si tú estás aquí para que Dios te prospere, si tú estás aquí
para que Dios sane la enfermedad de un hijo, o si tú estás aquí para que tu matrimonio vuelva, o un hijo que se perdió en las drogas vuelva, allá está la puerta, dije yo ese día, allá está la puerta. Todos me miraron como, dije, porque nosotros estamos aquí primeramente es para que Dios nos salve, y otros estamos porque Dios nos ha salvado. Ahora, que de eso se desprenda, en que mi matrimonio empiece a funcionar bien, en que un hijo regrese de las drogas, en que Dios sane un familiar, pero esos son objetivos secundarios. Pero nosotros debemos estar acá es por la salvación, es porque somos pecadores. ¿A qué va un enfermo a una clínica si está bien? ¿Un enfermo va a qué? A que le sanen. Y si ha sido sanado y vuelve a enfermarse, pues tiene que volver a la clínica. Nosotros somos pecadores, no practicantes, pero cometemos pecados. Por eso siempre estamos acá, hasta que Cristo vuelva, para que nos dé el cuerpo glorioso y podamos ser como Él. Un hombre que es pastor no se puso a sí mismo. Conozco el caso de una iglesia donde un hombre dio un testimonio, es una mega iglesia, está por todo el mundo, yo sé que algunos de ustedes la conocen, y dijo que un día iba caminando, bueno, había sufrido creo que un atentado o algo así, un día iba caminando y que Dios le reveló que le iba a multiplicar, algo de Génesis 12:2, algo así, bueno, y Dios por revelación le dijo a él que abriera una iglesia y bueno, un hombre que dice ser pastor no puede decir que no. Se pone a sí mismo basándose en un versículo de una revelación, donde eso se vuelve una dictadura. Y eso no enseña la Biblia. ¿Quién fue el que vino y constituyó los pastores? Cristo, Dios mismo. Y de ahí para abajo, ¿será que llegó alguien diciendo, no, es que yo tuve la revelación? No. Veamos lo que dice Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, apóstoles en ese tiempo. ¿Sí? ¿Hay funciones de apóstoles ahorita? Sí. ¿Título? No. Eso lo podemos estudiar luego. ¿Sí? Porque hay personas que les gusta tener títulos como para andar, que yo soy el más importante y no, aquí el más importante, ¿quién es? Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ojo también con eso, porque hoy en día están dando profecías de lo que usted quiera. Veo las llaves de tu casa, eso vende todo. Pero si vamos a la palabra de Dios, los profetas fueron puestos ¿para qué? Para que el pueblo escuchara que Dios les decía, arrepiéntanse. Todo apuntaba ¿a quién? A Cristo, todo. Pueden mirar todas las profecías, todo apunta a Cristo, y las profecías de hoy en día todo apunta al ego, al orgullo, a la avaricia del ser humano. Y no está en la Biblia. Dios colocó para eso a los profetas. Y ahora que el canon bíblico se ha cerrado, este canon ya fue escrito, todo lo que Dios tenía que decir ya. Entonces, ¿tenemos profecía? Sí, en la Biblia. ¿Alguien puede hablar profecía? Sí, cuando lee la Biblia en voz alta. Tengamos mucho cuidado con eso. Continuemos. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros van a seguir. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Los ancianos de la iglesia vieron en Timoteo una persona con capacidades de liderazgo, una persona temerosa de Dios, una persona que había sido educado, creo que su abuela era Loida. ¿Sabe una cosa? Cuando uno escucha, por ejemplo, que Loida, su abuela, fue la que se encargó de la educación de su hijo para que conociera a Dios, es cuando nosotros vemos la labor importante de esas mamás que cumplen el rol de quedarse en casa educando a sus hijos. Vean, yo no estoy en contra de que las mujeres ejerzan una profesión, no quiero que me malinterpreten,
Pero sí quiero que sepan que un psicólogo no puede dejar o no puede hacer que un hombre deje de robar, ¿sí? Porque a veces les mandan al psicólogo. Una cárcel, una penitenciaría no puede dejar que un hombre deje de violar. Pero una madre que se dedica a sus hijos en la casa, porque es que hoy en día, ¿y tú qué eres? Ama de casa. Uy, ¿sabe una cosa? Creo que el título de ama de casa está por encima de cualquier profesión. De aquella mujer científica que trabajó en el cosito ese que fue a Marte, ¿cómo? El robot ese. ¿Sabe por qué? Porque el modelo bíblico de un hogar es que el hombre trabaje y responda por esa esposa y por esos hijos, y que la mujer se dedique a levantar hijos piadosos. Ahora, no quiere decir que porque una mujer se queda en casa enseñando la Biblia, haciendo las labores importantes en la niñez de sus hijos, ningún hijo se vaya a perder, no. Pero por lo menos ese es el patrón, ¿sí? No dejar los hijos con extraños, en el mejor de los casos con los abuelos, y en el peor, con la televisión, ¿sí? No es malo ver televisión, yo no veo, no me gusta, porque ahí uno dedica más tiempo a otras cosas, pero hay que saber qué se ve, ¿no? Tampoco es que vayan a cortar la televisión de los hijos ahorita que lleguen. Dijo el hermano Olivar, dijo que la televisión, no, hay que filtrar. Mi hija ve algunas cosas y hay que filtrar, pero hay que saber quiénes están educando a nuestros hijos. Entonces, Loida hizo un buen trabajo en Timoteo. No mencionan al papá de Timoteo, no sé si de pronto estaba trabajando, bueno. Pero esta mujer hizo un gran trabajo en Timoteo. Entonces, los ancianos vieron a este joven. ¿Y por qué joven? Porque Pablo se refiere a él como joven. Dice que nadie tenga en poco tu juventud. Un hombre criado con principios cristianos bíblicos, con capacidades de liderazgo. ¿Y qué hacen ellos? Lo cogen, lo toman, imponen las manos, que era lo que se hacía antes para ordenar a un ministro de Dios. Y Dios habla a ellos sobre quién iba a ser Timoteo. Oraron por él y así Timoteo llegó a ser pastor. Entonces tengan cuidado cuando una persona dice, no, Dios me dio revelación y ahora ¡prum!, salió pastor. Así es como han salido los falsos cristos. ¿No recuerdan el caso de un señor que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, el del 666? Y ahora imagínense que la esposa, él murió, y la esposa es que ahora Cristo, que es que Cristo no era un hombre, sino que es una mujer. Y bueno, es un montón de cosas ahí, y lastimosamente juegan con las personas porque les prometen prosperidad. Y como la gente quiere ser, bueno, lógico, ¿quién no quiere tener algo de más o que no le falte nada? Por naturaleza casi todos queremos estar bien. Entonces, decimos que no se nombra, no se ordena a sí mismo, ¿sí? No dice... Un hombre tampoco puede decir o andar deambulando así por el mundo, uy, me quedé sin trabajo, la situación está difícil, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Ay, ya sé, voy a montar una iglesia. Eso es buenísimo. No. Esos hombres pues no conocen a Dios, no temen, pero no saben el castigo tan tremendo que les va a acarrear si no se arrepienten. Eso es difícil, estar jugando. Es como aquel que quiere montar, yo digo, Felipe, vamos a montar una clínica y a operar de corazón abierto a quien quiera, pues vamos a operar. Y que a quien... Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que ustedes vayan o lleguen a un sitio donde digan, uy, aquí operan corazón abierto, esto voy a operarme. No, uno indaga primero, pregunta, ¿cierto? Entonces tengamos mucho cuidado en dónde nos metemos o qué vemos. ¿Honramos a los verdaderos pastores? ¿Los honramos? Ahora, yo quiero decir una cosa. Nosotros somos una iglesia bíblica, y no porque yo lo esté diciendo. Yo conocí del evangelio acá. Bueno, acá no, en otra iglesia de esta misma doctrina, ¿sí? Conocí por primera vez el evangelio. Hace 5 años y medio, 6 años creo. No mucho.
Pero lógico que ahí conocí la verdad, que Cristo me había salvado por mis pecados, pero realmente Isaías 53 del 1 al 10 me abrió el entendimiento y bueno, año tras año he tratado de caminar al lado del Señor. Sigo cometiendo errores, pero bueno, tratamos de apegarnos cada vez más a la Biblia. Y lo que quería decir era lo siguiente: no solamente los buenos pastores están en esta iglesia o esta denominación, hay buenos pastores en otras iglesias que tratan de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Esos pastores también merecen nuestra honra, nuestro respeto. No podemos llegar y decir, no, si usted no es bautista, entonces usted es mal pastor, usted es un falso. No, tengamos cuidado con eso. Aprendamos a identificarlos y demos el debido respeto. Sí, sabemos que hay muchos pastores que roban y eso hoy en día es vituperiado el nombre de Cristo por culpa de ellos. Pero que hayan así no quiere decir que no hayan buenos pastores. Primera de Corintios capítulo 9 versículo del 9 al 14 dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Yo quiero que coloquen especial atención. No sé si ustedes saben, cuando los bueyes trillan, si les ponen un bozal, ¿qué pasa con los bueyes? Bueno, ustedes han visto los perros con bozal. ¿Y puede comer un perro con bozal? No, no puede ni tomar agua. Ahora imagínense el buey trillando y con un bozal. No se puede alimentar. Y mire para dónde apunta. El versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Por qué los pastores de las iglesias evangélicas reciben un salario? ¿Por qué? Pero hay algo más importante, mucho más importante, porque Cristo así lo ordenó. Fue Dios mismo quien lo ordenó. Dios mismo. Hay personas que dicen, no, el pastor de mi iglesia no recibe salario. Bueno, pues si se niega a recibir salario, eso no es pecado. Pero si recibe un salario, tampoco es pecado, porque la misma Biblia lo dice. El ministerio se sostiene a través de las ofrendas de un pueblo obediente. ¿Cómo creen que aquí se paga el alquiler? ¿O se paga la luz, el agua o las personas que trabajan aquí? Con dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale? De todos nosotros. De todos nosotros. Yo no puedo llegar a la casa y decir que amo a mi esposa y a mi hija y no pago la renta, ni pago los servicios, ni hago mercado. Entonces, quien ama la obra de Dios es generoso para con la obra de Dios. Primera de Pedro 5:2: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así son los pastores de las iglesias sanas. Créame que los buenos pastores, si no tuviesen necesidad, si tuviesen quizás una pensión o alguien que les sostenga de afuera, no pedirían un salario, porque se sabe lo que se está predicando aquí. Aquí se está predicando lo que a veces, una vez vi en creo que no recuerdo, propaganda o algo, que iba un bus directo a un abismo y había un hombre tratando de decirle al bus que parara, que por favor parara, y el bus paró y dijo que no, la carretera termina allí hay un abismo. Eso es tremendo, ¿cierto? Y eso es lo mismo que se hace cuando se predica la palabra de Dios, tratando de parar a las personas que van directo a un abismo. Es un mensaje muy importante. Entonces, sabiendo y conociendo, a mí no me interesaría pararme a parar carros para que no cayeran a ese abismo. Así no me pagaran. ¿Por qué? Porque uno está temiendo por la vida de los demás. Y eso hace un buen pastor. Teme por la vida de los demás. Entonces, con esto en mente, vamos a entrar en nuestro segundo punto y no quiero que me vayan a malinterpretar. Quiero que sepan que estamos exponiendo Primera de Timoteo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y tocamos el tema, el punto número 2, que es: los pastores merecen un salario digno. Los pastores merecen un salario digno. Los pastores que merecen este tipo de honor deben cumplir dos condiciones. No todos los pastores.
Primera Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En griego está escrito los ancianos que bien gobiernan. La palabra bien va primero, porque gobernar, todos los pastores gobiernan, ¿cierto? Les encanta mandar, dirigir, haga esto. Pero en griego da prevalencia primero a que lo hagan bien antes de gobernar. La condición no es si el pastor dirige. Esa no es la condición. La condición es que lo hace bien. Ahora, si hay ancianos, porque allí dice los ancianos que gobiernan bien, ¿eso quiere decir que hay ancianos que gobiernan mal? O no tan bien, para que no suene como tan feo, ¿no? Hay ancianos que no gobiernan tan bien, pero hay los que gobiernan mal. ¿Qué es gobernar bien según este pasaje? ¿Qué sería gobernar bien? Vamos a mirar, recuerden los requisitos del pastor, de una persona para poder calificar como pastor. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, lo segundo es que sepa cuidar la iglesia. Perdón, eso está dentro del primero, que gobierne bien, pero gobernar bien significa cuidar la iglesia. ¿Y de qué debe cuidar la iglesia? ¿De qué la deberá cuidar? Hay dos cosas principales de las cuales un pastor debe cuidar la iglesia. Primero, del pecado. Del pecado. Es lo primero. Hay iglesias que no predican nada del pecado. Eso todo es color de rosas. Una vez un pastor de una mega iglesia en Estados Unidos, no voy a dar su nombre, pero yo creo que algunos lo deben conocer, llegó y le hicieron una entrevista y dijeron, pastor tal, vemos que usted nunca menciona el pecado en sus predicaciones, ni habla del pecado, ni nada del pecado. ¿Por qué? Dijo, yo no fui llamado a predicar sobre el pecado. Tremendo, si el evangelio lo que dice es que debemos arrepentirnos del pecado e ir a Cristo. Es un motivador de una mega iglesia y siempre anda sonriendo, es bestseller y ha escrito muchos libros. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, enseña sobre el pecado, pero también confronta acerca del pecado. Y a casi nadie les gusta o nos gusta que nos confronten cuando estamos haciendo algo mal. Allí es cuando como que el pastor ya no nos empieza a caer bien, ya como que ese gringo debería de irse. El gringo que tenemos como pastor es muy amoroso, pero cuando usted le ve rojo o bueno, está tímido así como achantado o está bravo. ¿Ustedes recuerdan a Guriguri? ¿Sí? El muñequito ese que cambiaba de colores por estado de ánimo. Un día yo le dije así, pastor, usted parece Guriguri. ¿Por qué? Yo le expliqué y se puso más rojo, pero fue achantado, no fue bravo. Entonces debe cuidar la iglesia enseñando acerca del pecado. Ojo con eso. 2, cuida la iglesia de la falsa enseñanza. Cuida la iglesia de la falsa enseñanza. Pero díganme ustedes, nosotros cómo hiciéramos, yo me siento igual que ustedes allá y acá se para alguien a predicar, bien sea el pastor Juan, bien sea el pastor Aarón o un pastor que inviten. ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que están diciendo allá es verdad o no? Tenemos que estudiar la Biblia. Ojo, no crean todo lo que aquí se dice. Corrobórenlo con la palabra de Dios. Hace pocos días estaba mirando algo en YouTube y había un hombre que decía que una palabra fuera de contexto es un pretexto, ¿sí? Pero ¿sabe qué era lo que me causaba a mí como, pues, este tipo está loco? Porque es que todo lo que estaba diciendo él estaba fuera de contexto.
Y las personas apenas, amén, amén. Y uno decía, ¿por qué no leen? ¿Por qué no estudian? Durante años fui engañado donde me enseñaban pedacitos de versículos y yo apenas como borrego, amén, amén. No, de estar de iglesia pasamos como por 1, 2, 3 iglesias. Bueno, 4, la otra no era iglesia, era como una secta. Hombre, yo llegué y dije, ya no puedo estar llevando a mi familia de un lado a otro. Entonces, ¿qué empezamos? A estudiar la Biblia. A estudiar la Biblia. Hay muchos cursos, hay muchas escuelas bíblicas por internet buenas y gratis, que es lo que nos gusta. Bueno, a veces cuando no hay tantas finanzas uno busca lo más económico y si no cuesta, pues mejor. Y allí empezamos y gracias a Dios por la internet. Bueno, un día me crucé con el gringo, que luego llegó a ser mi pastor. Y escuché que dijo algo de una iglesia del Faro y empezamos a mirar por internet, sacaron las predicaciones y ¡pum! Llegamos a la iglesia porque ya no había más predicaciones subidas. Claro, pues me gustaba porque como nosotros donde íbamos nos lavaban tanto la cabeza de que teníamos que dar y dar y dar y dar y a veces dábamos y nos quedábamos sin para comer. Entonces yo dije, no, pues acá por internet, pues apenas vayan a pedir la ofrenda, pues lo muteamos. Sí. Pero me causaba intriga, era que no pedían ofrenda. Y ahí caíamos en un grueso error y era que ya ni queríamos dar. ¿Sí? Hay extremos, ¿no? Cuando quieren sacar todo de las personas y cuando no enseñan a dar y las personas ya no quieren dar nada. Entonces, cuida la iglesia del pecado y de la falsa enseñanza. 1 Timoteo 5:17 dice, mayormente los que trabajan. La palabra trabajar, ojo, la palabra trabajar que se llama copiao en griego, se refiere a trabajar en el campo, trabajar arduamente, las personas que trabajan incansablemente, las personas que sudan. A eso se refiere. A los pastores que realmente están dejando todo. Como dijo Rigoberto Urán en los Olímpicos, dijo, dimos todo. La otra palabra no la menciono porque, pero así es como lo que tiene que hacer un pastor para ser calificado, de ser digno para recibir un salario. Se nota que estudian la palabra, que trabajan en la predicación y enseñan. Vea, hermanos, les voy a decir una cosa. Sugel Michelén estaba en un aeropuerto, no sé, algunos le conocerán. Estaba sentado y una señora se le acercó y le entabló una conversación y le dijo, ¿cómo es su nombre? Dijo, Sugel. Dijo, el mío es Pepita Pérez. ¿Y qué? ¿Usted qué hace? Dijo, no, yo soy pastor de una iglesia. ¿Y trabaja aparte de eso? Dijo, no, pues soy pastor de la iglesia, yo soy el que predica los domingos, por eso, pero ¿no tiene un trabajo? Dijo Sugel, yo me quedé mirando y le dije a la señora, no, solo en eso trabajo. Dijo, yo pensé que usted trabajaba. Les digo una cosa. Pararse aquí a exponer la palabra de Dios como es, requiere de muchísimo tiempo. Es un arduo trabajo. Yo no trabajo recibiendo un salario en esta iglesia porque no soy pastor ni nada de eso, un hermano igual que ustedes, pero para poder exponer esto me ha llevado días y los años que llevo estudiando la palabra. Esto es algo que requiere muchísimo estudio, pero muchísimo. La Biblia fue traducida al español, pero necesitamos comprender cómo están compuestas las oraciones en el idioma original para poder saber qué es lo que Dios quiere transmitir y no ir a torcer la palabra de Dios y ir a sacar de contexto lo que dice realmente la palabra. Muchos de ustedes les han manipulado en otras iglesias con Apocalipsis 3:20 que dice que si no llevan los diezmos a la iglesia ustedes están robando a Dios, y si ustedes hacen un estudio exegético de Malaquías se darán cuenta que los que están robando a Dios no son los fieles sino aquellos pastores. Tremendo, ¿no? Y durante años que nos han lavado el cerebro diciendo que si no damos el diezmo estamos robando a Dios, y qué mala interpretación. ¿Por qué? Por no estudiar, muchos por no estudiar la palabra tuercen y
Otros dicen que el diezmo, que es bíblico, que porque Abraham diezmó y no vemos que Abraham hubiese diezmado en ninguna otra parte. Otros que porque utilizan que Abraham fue a dar a su hijo, a matar a su hijo porque Dios lo había pedido, pero Dios proveyó la ofrenda, pero no saben que esa era una ofrenda sacrificial. No distingue de la iglesia, de la ofrenda sacrificial y la ofrenda que Dios pide para el sostenimiento de la obra. Son dos cosas totalmente diferentes, pero bueno, eso en otro estudio, qué pena. Entonces, 1 Timoteo 5:18 dice, vamos a terminar acá. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Sabe una cosa? El buey que trilla, trigo, no son papayas o peras, no, trigo. ¿Y qué come el buey? Pues trigo. Entonces, ¿de qué se debe alimentar el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia? Pues de las ofrendas. Pero ojo con esto, las ofrendas. O sea, él no puede llegar y decir, bueno, yo voy a ganar 10 millones. Él no puede llegar y decir, no, es que yo soy el pastor, entonces yo digo, ¿cuánto? No, hay iglesias así donde los pastores manejan las ofrendas a su conveniencia. A su conveniencia. Y no tienen techo. Ganan lo que quieren y hacen con el dinero lo que quieren. Y las propiedades las colocan a su nombre. Tremendo, hermanos. Vamos a dejar hasta allí. Si no quieren perderse el resto para saber el salario digno de un pastor, yo les invito a que vengan dentro de 8 días. No sé si me deben seguir exponiendo, el pastor quiera terminar, pero es interesante para saber cuánto realmente debe ganar un pastor, bíblicamente. Y sí, el cuarto punto, el tercer punto es la murmuración, el chisme, que por cierto, por eso es que las telenovelas son tan vendidas, por el chisme. Sí. ¿Y ahora qué le va a decir? Y bueno. Y el cuarto punto, que es bastante interesante, cuándo y cómo debemos reprender a un pastor, porque no son intocables los que hacen mal las cosas, y los que hacen bien, igual podemos nosotros confrontarles. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por enseñarnos estos principios. Ayúdanos a poder comprender, entender tu sabio consejo. Ayúdanos también, Señor, a poder dar honra, a poder dar honor, poder dar respeto a aquellos pastores que están haciendo bien su trabajo, Señor. Yo te pido también que les ayudes, que les animes, Señor, que les consueles. Porque no todas las cosas son como a veces las vemos. Los pastores también sufren, los pastores también lloran, ellos también se sienten solos, Señor. Ayúdanos a poder protegerles, por lo menos con nuestras oraciones, Señor. Ayudarles en lo que nosotros podamos y que no seamos prestos a creer que todos son malos, Señor. Ayúdanos también a poder identificar los buenos de los malos y que no perdamos el tiempo nosotros escuchando todo aquello que no nos edifica. Ayúdanos, Señor, también a ser una iglesia bíblica donde no solamente hayan 2 pastores, sino que hayan pluralidad de pastores, que se levanten de esta iglesia hombres que quieran dedicar su vida al servicio, hombres que ayuden a gobernar para poder tener una iglesia sana, Señor. Motiva a aquellos que quizás tienen miedo por el tiempo, Señor, a que puedan venir y nutrirse de la palabra de Dios y que sean hombres realmente de Dios, sujetos a tu palabra. Gracias, Padre, por este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén.